Vai, vale. Etxuten didazu? Vale, ni zuri ere bai, bale? Vale, orduan, ondo dago dela, no? Uste dut, vale. Vale, nada, zuri. Sí, por favor. Aitor, por favor.
Esto... No sé cómo funciona esto. No sé cómo funciona. Ahora sí. Pues no funciona, se cae. Tantos presentes. Opi, ¿qué tal? Bien. Bueno, resistiendo. Arratsaldeon, Angel Pres, nahi duzunean urtarrileko osoko bilkura honi hasiera emango diogu. Angel, nahi duzunean?
Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión plenaria con los siguientes puntos del orden del día. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión plenaria extraordinaria y urgente del día 22 de diciembre del 2023. ¿Votos a favor del acta? ¿Grupo Socialista? Bai. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el acta de la sesión extraordinaria y urgente del día 22 de diciembre del 2023. Como segundo punto del orden del día tenemos dar cuenta de los decretos de alcaldía del mes de diciembre del 2023. Si no hay ninguna intervención, paso adelante. Como tercer punto del orden del día es dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local de 20 de diciembre del 2023. Como cuarto punto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 28/2023 de modificación de créditos del presupuesto municipal por la modalidad de crédito adicional y del informe de sostenibilidad financiera de intervención. Como quinto punto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 29/2023 de modificación de créditos del presupuesto municipal por la modalidad de crédito adicional y del informe de sostenibilidad financiera de intervención. Como punto sexto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía de prórroga del presupuesto del año 2023 para su vigencia durante el año 2024. Como séptimo punto del orden del día es dar cuenta del plan anual del control financiero del 2024. Como punto número octavo del orden del día es dar cuenta de la sentencia número 573/2023 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en procedimiento abreviado 124/2022, 0, desestimatorio del incremento de retribuciones. Bien, como punto número 9 del orden del día es aprobar la prórroga del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2024. Bien, la propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa es la siguiente. Aprobar la prórroga del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Arrigorriaga para el ejercicio 2024 en los términos que constan en el expediente. Segundo, dar traslado al presente acuerdo al área de Hacienda. Si no hay ninguna intervención, pasamos a votar. ¿Votos sobre el dictamen? ¿Grupo Socialista? Abstención. Bai. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como punto número 10 del orden del día es prorrogar hasta la aprobación del siguiente plan estratégico el Plan de Acción del Euskera de Arrigorriaga aprobado para el periodo 2018-2022 y prorrogado por un año. Bien, el dictamen de la Comisión, su propuesta de acuerdo es lo siguiente. Prorrogar hasta la aprobación del siguiente plan estratégico el Plan de Acción del Euskera de Arrigorriaga del periodo 2018-2022 y prorrogado por un año más. Nik labur azaldu nahi dut, komisiotan esan zen, baina, bueno, badazpada argi gera dadila, plan hau egin beharko genuke, printzipioz, 23-27 periodo horretarako, baina oraindik ere Jaurlaritzak esan digu, ez daukatela eduki beharreko dokumentazioa prest, eta hortaz, Jaurlaritzak egiten digun gomendioa hori da, beste urte betez luzatzea, eta hurrengo urtera begira berriro ere plan horren diseinuarekin jarraitzea. Eskerrik asko, Gorka. Bien, si no hay más intervenciones, pasamos a votar el dictamen de la Comisión Informativa. ¿Grupo Socialista? Bai. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como punto número 11 del orden del día es las mociones de urgencia, si las hubiera. No hay ninguna, entonces pasamos al punto número 12 del orden del día, que es ruegos y preguntas. Zer, galdetzeko. Bukatu txat ematen dugun gaurko plenoa. Eskerrik asko.